Una cosa más respecto a seguridad y uso de un ordenador. Los RAID. Redundant Array of Inexpensive Disks, aunque ahora lo llaman Redundant Array of Independent Disk. Esto es un concepto súper sencillo. El RAID es usar varios discos duros como si fuera uno solo. Es decir, exactamente lo contrario de las particiones. Las particiones era coger un disco duro y partirlo en varios pedazos para que se viera como varias unidades, y esto es coger varios discos duros y juntarlos para que se vean como una sola. ¿Qué utilidad tiene eso? Un RAID 0. Un RAID 0 lo que hace es coger dos discos duros y concatenarlos. Tenemos aquí, si estos discos duros por ejemplo son de 1 tera, tenemos un disco duro de 2 teras, que es la conjunción de los dos, y lo que hace es ir grabando las cosas alternativamente en uno y en otro. ¿Para qué sirve eso? Pues eso sirve para que, especialmente con discos duros que no son todo lo rápido que querríamos, que vaya todo más rápido, porque leo el doble, en lugar de leer de un solo sitio al mismo tiempo, leo de dos, y solo tengo que escribir la mitad en cada uno. Entonces puedo conseguir idealmente hasta el doble de velocidad. El tema es que esto, la ventaja que tiene el 0 es que añade velocidad, pero quita seguridad, porque si nosotros tenemos los dos discos duros por separado, si se rompe uno de los dos, entonces solo perdemos la mitad de los datos, solo perdemos los que están aquí, pero esto sigue funcionando. Pero si funcionamos en RAID 0, con que se rompa uno de los dos ya no nos vale para nada la información de ninguno de los dos, porque esto no es un libro. En un libro, si le quitamos la mitad de las páginas, por lo menos podemos leer la otra mitad de las páginas, pero aquí los datos, tal y como se graban en general en informática, si tú pierdes trozos por en medio, has perdido toda la información. Entonces esto solo para velocidad. Esto, por ejemplo, en ordenadores de gama alta, pues le meten 2 SSD en RAID 0 o 3 o 4, porque no tienen por qué ser 2, los concatenan y tienen más velocidad. Siguiente opción, el RAID 1. El RAID 1 está muy bien. El RAID 1 es una idea súper sencilla. Cogemos dos discos duros, por ejemplo, como os he dicho antes, de 1 tera, y el RAID 1 es un RAID espejo. Cojo y tengo una copia exactamente idéntica en los dos discos duros. Aquí en el RAID lo que grabe lo estoy grabando aquí y aquí al mismo tiempo. Hace una copia automáticamente de todo lo que hago. Esto es una idea muy buena y muy sencilla. Además el sistema es súper fácil, porque todo lo que grabe aquí se graba en los dos, pero tampoco tiene ningún formato especial. Si luego se rompiera el ordenador, se rompiera el RAID y cogiera cualquiera de estos dos discos duros y los usara por separado, funcionan perfectamente. No llevan nada más especial. Se llama RAID espejo porque es que es un espejo. Lo único que es exactamente eso. Copiar lo mismo en los dos. Evidentemente eso nos añade seguridad. Y el problema es el coste. Sí, que añade coste, porque evidentemente estoy comprando dos discos duros de 1 tera y solo puedo usar uno, porque el otro lo que está haciendo es espejando el anterior. Entonces aquí es una cuestión de seguridad respecto al coste, y lo bueno que tiene también es que es muy sencillo. Si esto nos resulta demasiado caro,
podemos optar por un RAID 5. Un RAID 5 es a partir de 3 discos duros. Voy a poner 4 discos duros de 1 tera, igual que antes, y lo que se hace es coger un disco duro, si estos he dicho que son de 1 tera, 1 tera, 1 tera, 1 tera, me da un disco duro resultante de 3 teras. Porque lo que hace es coger, y cada dato se va haciendo que esté grabado en 3 discos duros al mismo tiempo y que luego use otro como disco duro de CRC, de corrección de errores. Lo que tiene el RAID 5 es que para no estar siempre poniendo el CRC en el mismo disco duro, que eso hace que ese disco duro se rompa antes, distribuye el CRC y les va tocando por turnos, según cada grupo de datos, se debe ser al 1, 2, 3 o 4, les va tocando ser la corrección de errores al mismo tiempo. Perdón, al mismo tiempo no, por turnos. Le toca la corrección de errores ser a veces a uno de los discos duros, a veces a otro, a veces a otro, a veces a otro. Entonces lo que pasa aquí es que, por ejemplo, si yo guardo aquí, por ejemplo, un 1, 1, 0, supongamos que en este turno le toca a este ser la paridad. Pues entonces se graba este 1, este 0 aquí, y ahora se puede usar o paridad par o paridad impar. Vamos a suponer, por ejemplo, que aquí usamos paridad par. 1, 1 y 0 son 2. Es un número par, por tanto, para que siga siendo par, le pongo una paridad, un 0. Y esto lo que tiene es que si pierdo cualquiera de los 4, da igual cualquiera de los 4 pierda, puedo reconstruirlo. Supongamos que, por ejemplo, pierdo este. 1 más 0 más 0, 1. Es impar, por tanto, lo que tendría que haber en este antes de que se rompiera era un 1. Esto, si os fijáis, es una versión un poco más complicada del RAID espejo. La cuestión es que se pierde en menos porcentaje. En el RAID espejo, por narices, pierdo el 50% del dinero que me gasto de capacidad, lo invierto en seguridad. Pero aquí, por ejemplo, que tengo 4 discos duros, estoy invirtiendo en seguridad solo el 25%. Evidentemente tengo menos seguridad. Aquí se me puede romper uno de los 4. No se me puede romper la mitad de los discos duros. Pero este es un término medio bastante razonable entre usar discos duros muy grandes, porque ya os digo, estos son de 1 tera, pero si esto, por ejemplo, cogemos discos duros de 8 teras, este nos aparece de 24. Usar RAIDs muy grandes para discos duros muy grandes, pero tener seguridad, porque si se me rompe uno de los discos duros de debajo, no se rompe automáticamente, no perdemos todos los datos, pero que no sea tan caro como era el RAID 1. La ventaja que tiene es que tiene seguridad, no tanto como el RAID 1, pero tiene seguridad. Es caro, pero no tanto como el RAID 1. Y lo peor que tiene es sobre todo la velocidad en escritura. Esto no se puede usar para cosas que necesitan escribir mucho. Esto se hace para cosas más bien en plan almacén, para guardar colecciones de películas o cosas así. Esto es bastante interesante, o para guardar un montón de datos antiguos de la empresa o cosas así, pero esto no es bueno usarlo para cosas que escriban mucho, porque cada vez que escribes algo tienes que estar calculando el CRC, viendo dónde toca, dónde lo guardas y demás. Y luego está el RAID 10. El RAID 10 o RAID 1 más 0 es simplemente que yo cojo y tengo aquí abajo 4 discos duros, por ejemplo, como os decía antes, de 1 tera. Entonces, esos 4 discos duros de 1 tera, cojo y les hago un RAID 1, un espejo, y tengo aquí unos discos duros de 1 tera que son un espejo de estos dos de abajo.
Y luego cojo y hago un RAID 0, un RAID concatenado, aquí este es de 2 teras. Hago un RAID 0 de estos dos. Es decir, que aquí tengo datos y estos datos están cada uno aquí, otro aquí. Es mezclar las ideas de RAID 0, esto hace un RAID 0, de RAID 1. ¿Qué es lo que tiene esto? Esto tenemos la velocidad del RAID 0. El problema que tenemos es que tenemos el coste del RAID 1. Porque hemos comprado 4 discos duros y tenemos el tamaño de 2. Y tenemos una seguridad de RAID 1. Y el problema que tiene añadido es que solo se puede hacer a partir de 4 discos duros. Por tanto, aunque el coste en porcentaje sea el mismo, va a ser más caro porque por narices hay que hacerlo sobre más discos duros. ¿Cuál es mejor? Depende total y absolutamente de la situación que haya. Como os decía, el RAID 1, por ejemplo, para un ordenador personal, para una pequeña empresa y demás, es muy interesante porque es un RAID muy sencillo que nos da seguridad y demás, pero solo si no tenemos que grabar muchos datos, porque si no nos sale muy caro, como una seguridad básica de pocas cantidades de datos. El RAID 0, pues si solo queremos velocidad, eso no tiene nada que ver con seguridad. El RAID 5, pues si queremos una seguridad razonablemente barata, pero solo si son cosas que no hay que hacer muchas escrituras. Y un RAID 10 es una cosa más segura, más rápida, pero el más caro de todos. Repito, depende completamente de la situación que queramos en cada uno. Evidentemente hay más, como veis he contado 0, 1, 5, 10, evidentemente hay más por el medio, pero estos son los más destacables, estos son los que más se usan. Ahora bien, eso, ¿cómo se usa en el mundo real? ¿Cómo se implementa? Pues tenemos 3 posibilidades. Las posibilidades son software, hardware, híbrido, también llamado falso o fake RAID. Este no hace falta que os adelante mucho, si se llama RAID falso es que muy bonito no va a ser. El RAID software lo que hace es simplemente decir que se encargue el sistema operativo de gestionar el RAID. Esto es buena idea. Esto lo que pasa es que hacemos que el RAID sea dependiente del sistema operativo. Eso es un problema porque no puedo usar el mismo RAID en varios sistemas operativos al mismo tiempo, aunque también es verdad que no es muy común que se usen varios sistemas operativos al mismo tiempo en estas cosas. Esto, por ejemplo, sería mala idea usarlo de cara a un hipervisor. Para de cara a un hipervisor, pues seguramente no sea buena idea usar un RAID software. El problema también es que el RAID software se encarga el procesador de hacer todos los cálculos, pero esto hoy en día que el procesador está tan muerto de asco y tiene tanta potencia, esto ni siquiera es realista. Incluso un RAID 5 que tiene que hacer un montón de cálculos al procesador le viene a dar exactamente lo mismo. Y lo mejor que tiene es que es barato. No tengo que añadir nada, se encarga de todo el sistema operativo, absolutamente todo lo hace el sistema operativo. El procesador se encarga de hacer los cálculos, no tengo que añadir nada. A cualquier ordenador le puedo añadir un RAID software. Cualquiera. De hecho lo haremos en el taller. Este lo usaremos todo lo que podamos.
Luego está el RAID hardware. El RAID hardware es simplemente coger y meterle una tarjeta RAID, que se encarga de hacerlo todo sin que el sistema operativo se entere de lo que hay por debajo. Configuramos la tarjeta RAID por separado, la tarjeta RAID le oculta al sistema operativo los discos duros y le muestra solo los discos duros ya configurados en formato RAID. Eso evidentemente lo bueno que tiene es que el sistema operativo y el procesador no tienen trabajo. Y el problema que tiene, o sea, lo bueno que tiene es que eso es compatible con cualquier sistema operativo, y el problema que tiene es que es caro. Esto no es estándar, esto es una cosa que se usa en servidores y cosas por el estilo, porque los servidores, habréis oído más de una vez que es una cuestión de velocidad y demás. No es verdad. Los servidores lo que están hechos es para funcionar 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces eso no está estandarizado. Te puede costar unos cuantos cientos de euros una tarjeta de 4 u 8 puertos de RAID hardware. Entonces eso solo en casos en los que nos interese especialmente hacer eso así, o que de todas maneras tengamos que meterle al ordenador una tarjeta para meterle más puertos SATA y ya digamos, pues bueno, pues ya que estamos le pongo una RAID, si me lo puedo permitir. Y el híbrido falso es una mezcla de RAID software y RAID hardware con ninguna de las ventajas de ninguno de los dos y todos los inconvenientes de los dos. Esto es una basura. Esto lo que hace es, tú configuras el RAID en la BIOS a través de la placa base o a través de una tarjeta SATA que tenga soporte de RAID falso, y es muy fácil de reconocer porque no es transparente. No estamos en un caso de que el sistema operativo no se entera de lo que hacemos, sino que hay que instalarle un driver. En el momento en el que hay que instalarle un driver, un controlador, para que el sistema operativo se entere de que tenemos un RAID, eso quiere decir que estamos ante un RAID falso, ante un RAID híbrido. Eso lo que significa es que sigue, por tanto, como tenemos un driver, sigue siendo dependiente del sistema operativo. Como realmente lo único que hace la tarjeta o la placa es establecer el RAID, el procesador sigue teniendo que encargarse de los cálculos. Es decir, tenemos los inconvenientes de aquí y de aquí. No es más barato, porque salvo que el caso de que hoy en día lo llevan todas las placas, tenemos que fijarnos, tenemos que comprar tarjetas que lo soporten. No es absolutamente nada compatible con nada, porque depende completamente de la implementación que haga del RAID falso, porque no son todas iguales. Y por ejemplo, si se nos rompe una placa base que soporta RAID falso y le ponemos otra, la nueva no tiene por qué entender el RAID de la otra. Y por tanto podemos perder todos los datos solo por perder la placa base, aun a pesar de no haberle pasado nada a ningún disco duro. Entonces sigue haciendo el procesador y el sistema operativo todo el trabajo. No es compatible con varios sistemas operativos porque tenemos que tener un driver, y ni siquiera nos ahorramos un duro con respecto al software. Entonces este no se usa jamás, absolutamente nunca, no hay que usarlo. Y entonces la cuestión es si queremos usar un hipervisor hardware y si no software. Tan sencillo como eso. Vamos a parar aquí.